Gracias por vuestra asistencia al desayuno de trabajo que organizamos en colaboración con Gestoría López Colmenarejo. A través de sus expertos en materia fiscal, Carlos Martínez y José Luis Ruiz Olmo, vamos a conocer las principales novedades fiscales que de este ejercicio 2022 que afectan directamente a las pymes. Nos ha parecido oportuno aprovechar esta convocatoria para también ofreceros unos de los aspectos más importantes de la ley antifraude, que ya sabéis que entró en vigor en octubre del año pasado y que, bueno, legisla un poquito todo el tema de software de gestión empresarial. Os ofrecemos esta posibilidad de que nos informen nuestros expertos para no incurrir en posibles sanciones ante la agencia tributaria. Una vez que terminen las ponencias, habilitaremos un espacio donde podréis manifestar, transmitir vuestras dudas, consultas. Lo podéis hacer bien mediante la opción que ofrece Zoom, de levantar la mano, que os iremos dando entrada a nosotras, o si lo preferís, pues a través del chat, nos comentáis la consulta o la duda que queréis exponer, y nosotras daremos lectura de la misma para que nuestros expertos os puedan dar respuesta. No obstante, si después del desayuno surge cualquier duda o necesitáis alguna aclaración, pues a través del correo electrónico de la asociación os la podéis formular y nosotros se lo hacemos llegar para que debidamente os puedan atender. Por nuestra parte, por parte de la asociación, por parte de ASE Jacobi, os damos las gracias de nuevo y paso la palabra a nuestros expertos de López Colmenarejo. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero, muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias a ASE Jacobi por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Hoy lo que vamos a hacer es intentar explicar un poquito las novedades fiscales que va a haber para el año 2022, algunas que tienen ya implicaciones en el año 2021. Y bueno, así podéis ver un poco en global los aspectos que más cambian, ¿no?, de la normativa fiscal. Está aquí uno de los asesores fiscales de nuestro equipo, José Luis Ruiz Olmo. Hola, buenos días, soy José Luis y nada, encantado de estar con vosotros y en este desayuno con ASE Jacobi, donde vamos a aplicar las novedades fiscales, como bien dice Carlos Martínez, y nada, cualquier duda que tengáis al final de la sesión estaremos encantados de resolverla. Muy bien, pues nada, vamos a empezar. Y lo primero que vamos a ver es la normativa de interés, que es la que va a regular todas estas novedades para el año 2022. Tenemos la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es la ley que siempre a final de año sale con algunas novedades y algunos cambios para el año siguiente. Luego también tenemos la orden de módulos que viene siendo habitual todos los años, que salió también el 1 de diciembre publicada. El Real Decreto Ley 19/2021 de 5 de octubre de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria. Esta ley lo que hace es modificar, introducir una nueva deducción en obras de rehabilitación de viviendas siempre que se mejore el consumo energético. Luego las veremos un poquito más detalladas, pero bueno, puede ser interesante para personas que quieran hacer una obra, una reforma en su casa o una construcción de una obra nueva y que estén interesados en optar por estas deducciones, que pueden ser importantes. Y luego tenemos la Ley 11/2021, a la que hacía mención Ana antes, de prevención de fraude fiscal, que regula varios aspectos y que sí que lo que va a modificar es el uso de los software de doble uso y las sanciones que se prevén para ese software de doble uso. Lo que pretende ya la agencia tributaria es que toda la facturación de las empresas esté prácticamente fiscalizada. Vamos a ir, ya lo veremos luego un poco más en detalle, pero vamos a ir a un sistema en el que toda factura que emitamos desde cualquier empresa, por muy pequeña que sea, aunque sean facturas simplificadas, se envíen directamente a Hacienda, a la agencia tributaria, al sistema de la agencia tributaria, y nos las chequen, nos las encripten y no podamos modificarlas. Entonces, bueno, pues ahí vamos a estar ya bastante limitados a la hora de poder, desde luego, ocultar ninguna venta, ¿no?, en ninguna empresa. Va a estar más difícil.
Entonces, bueno, vamos a empezar ya con las novedades. Y lo primero que tenemos son las novedades en el modelo 720, que José Luis nos va a explicar un poquito qué ha pasado con este modelo, qué es este modelo y cómo ha ido evolucionando y cómo está en la actualidad ahora, ¿no? Sí, dentro de las novedades fiscales del 2022, 2021-2022, creo que Carlos Martínez estará de acuerdo conmigo que tenemos especial cariño en esta nueva novedad del modelo 720. No por el hecho de la novedad, sino por el trasfondo que han tenido las modificaciones. Son modificaciones muy importantes donde el contribuyente se ha visto beneficiado, pero porque antes ha sido muy perjudicado, ¿vale? Primero me gustaría aclarar lo que es el modelo 720. El modelo 720 es un modelo informativo donde las personas físicas residentes en territorio español que tengan bienes o derechos en el extranjero respecto a los siguientes bloques, dentro de unos límites superiores a 50.000 euros si lo presentan por primera vez, o con una variación de 20.000 euros si ya lo han presentado en años anteriores. Dentro de los bloques que tenemos, cuentas en el extranjero, títulos de activos y valores y bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, ¿vale? Dentro de estos bloques, si superas, independientemente en un bloque u otro, más de 50.000 euros, estarías obligado a informar en este modelo 720, ¿vale? Este modelo 720 tiene mucha historia porque empezó en el 2012 con el ministro Montoro. Con el objetivo de recaudar 2.500 millones de euros, estableció una normativa que posteriormente sería declarada anticonstitucional, contraria a la Constitución, para regularizar dinero oculto, ¿vale? Ya sea en efectivo o debajo del colchón, como bien se dice. ¿Cómo se iba a regularizar este dinero o bienes ocultos? Pagando el 10% sobre el valor declarado. Como esta medida no tuvo mucho éxito, hubo muy pocas personas que se acogieron a esta nueva normativa, decidieron establecer un nuevo modelo en ese mismo agosto. En marzo se estableció este modelo nuevo en el cual podías regularizar tu situación liquidando un 10%, pues ese mismo agosto se vio que no tuvo éxito y el ministro Montoro estableció un nuevo modelo, el modelo 720. ¿Vale? Se inventaron una nueva obligación informativa cuyo incumplimiento o cumplimiento extemporáneo traía graves consecuencias para el contribuyente. Entonces, a partir del 2012 se estableció una lucha de litigios recurriendo frente a tribunales y demás administraciones. ¿Por qué? Porque el modelo 720 se caracterizaba que no prescribía. Te podían sancionar en el momento de la presentación extemporánea o una revisión por parte de la administración, hubiese pasado 4 o 10 años, ¿vale? Te podían liquidar en cualquier momento, no prescribía. ¿Y qué pasaba? Pues que tenía graves sanciones que estamos hablando de una sanción de un 150% del valor no declarado, ¿vale? Que muchas veces las sanciones eran superior a los bienes o dinero que estabas declarando en un modelo informativo, ¿vale? Por lo que tras largos litigios se llegó al final al Tribunal de Luxemburgo, que se estableció ya la resolución el 27 de enero del 2022, en la cual Luxemburgo ha condenado a España por resultar contrarios al derecho europeo todas las nefastas consecuencias que impuso la administración al que no presentó o lo hizo tarde el modelo 720. ¿Vale? O sea, que dieron la razón al contribuyente, condenando en costas al Estado español, devolviendo todas las sanciones con intereses y demás, ¿vale? Al contribuyente. Esta sentencia, ¿qué ha originado? Pues ha originado cambios sobre la misma ley del 2012. Se derogó expresamente las discrepancias adicionales sobre el tipo de sanciones. Se anuló las sanciones al 150%. Eso fue un gran paso, la anulación de las sanciones al 150%. Respecto a la Ley General Tributaria, se mantiene la obligación de informar sobre los bienes y derechos en el extranjero, pero se suprime el régimen sancionador, ¿vale? El régimen sancionador se rebaja muchísimo. Estamos ante una multa de 100 euros por dato. Ya no estamos ante un 150% de la sanción sobre el bien no declarado, ahora estamos sobre 100 euros por dato. Y respecto al IRPF y la ley del impuesto de sociedades, se suprime la imprescriptibilidad del impuesto. Es decir, vamos a estar ante una prescripción de 4 años. Entonces, para el contribuyente
y para todo el sector jurídico, fiscal y tributario, esto ha sido un gran avance. Ha sido un gran avance a favor del contribuyente, donde le estamos diciendo que puede regularizar su situación sin tener graves consecuencias y a un precio muy barato, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos también novedades con las criptomonedas. En el modelo 720 del 2021, que se presenta de enero a marzo en el 2022, no tenemos que declarar las criptomonedas. De momento. Digo de momento porque seguramente esta normativa cambie. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay que declararlas únicamente en el modelo de la renta, ¿vale? En el impuesto de las personas físicas. En principio solo hay que declararlo ahí durante el 2021-22 Sí. y ya no hay más. A ver, la novedad en cuanto a las criptomonedas consiste en que a lo mejor cualquiera de vosotros pues no tenéis un inmueble fuera de España o no tenéis una cuenta corriente fuera de España, no tenéis acciones fuera de España. Pero a lo mejor sí que hay personas que invierten en criptomonedas, ¿vale? Que ahora están muy de moda y que cada vez son más personas las que están invirtiendo en este tipo de activos. Y ahí es muy fácil que las criptomonedas estén fuera de España, la empresa gestora esté fuera de España. Entonces, quizá a partir de ahora y a partir del año que viene, que ya hay un bloque específico en el modelo 720 para liquidar estos activos, para informar de estos activos, pues quizás sí que vamos a tener bastantes más personas que tendrán que presentar el modelo 720. Sí. Ya las sanciones por la no presentación no son tan grandes como decía José Luis, porque ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con su sentencia, se ha cargado el régimen sancionador tan abusivo que teníamos para este modelo. Pero bueno, sigue siendo sancionable y bueno, lo suyo es que si tenemos bienes o derechos en el extranjero, pues desde luego lo presentemos. Se deje presentado y ya está, no es un modelo informativo y tampoco tiene por qué tener mayores consecuencias. Así que bueno, pues ya está, sí que decir eso, que a lo mejor el año que viene ya sí que hay muchas más personas que tienen que presentarlo. Eso. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a irnos a la parte, a las modificaciones que tenemos con la orden de módulos, que como cada año sale publicada en el mes de diciembre y que para este año prorroga los límites cuantitativos. ¿Vale? No hay cambios en los módulos absolutamente para nada. Se prorrogan los límites cuantitativos de los 250.000 euros de ingresos en el año anterior, 125.000 euros si hay obligación de emitir facturas y el cliente es empresario. O sea, lo que tenemos que distinguir es el comercio menor que tiene venta al por menor, a clientes, personas físicas y demás, que tiene una limitación de 250.000 euros de ingresos al año. Si nos pasamos de ahí en el año 2021, ya en el 2022 no podríamos estar en módulos, en el régimen de módulos, nos tendríamos que ir a estimación directa simplificada. Y si facturamos a empresas, somos una empresa de módulos que tenemos facturas emitidas a otras empresas, ahí el límite se nos baja a 125.000. Y el límite de los 250.000 euros de compras en el año anterior. Entonces, esos son los límites que se mantienen para este año. Luego tenemos también una modificación de nuevo en el IRPF, en los planes de pensiones, en las aportaciones que podemos hacer a los planes de pensiones máximas. El límite anterior de aportación máxima anual lo teníamos en 8.000 euros por contribuyente. Para 2021, que vamos a presentar ahora la declaración de IRPF, ya el límite se nos ha rebajado a 2.000 euros. Ya en el año 2021 no hemos podido hacer aportaciones de más de 2.000 euros. Pero el límite para ya este año 2022 va a ser de 1.500 euros. Las aportaciones a un plan de pensiones del cónyuge, los límites para 2021 y 2022 se mantienen y son de 1.000 euros solamente, ¿vale? Entonces, bueno, esto sí es verdad que ha sido bastante polémico porque entendemos, la mayoría de los asesores fiscales entendemos que no tiene mucho sentido este desincentivo al ahorro, ¿no? Y bueno, y más como están las pensiones públicas, que cada vez vemos que van a menos, que hay más problemas, que se van a rebajar, entonces no entendemos este desincentivo al ahorro privado. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y está así. Parece que va a haber una alternativa con los planes públicos de pensiones. Probablemente para el año que viene saquen un plan público de pensiones.
entendemos que, bueno, la gestión pública, igual que la seguridad social, parece que no está funcionando muy bien, pues, hombre, a lo mejor un plan público de pensiones tampoco es lo óptimo, ¿no? Por la gestión que se puede hacer de él. Entonces, bueno, esta es llevarse al sector público lo que hasta ahora venía siendo del sector privado, que eran inversiones en compañías de seguros, en entidades bancarias, etcétera, etcétera, que, bueno, pues que en principio pues la gestión era pues la que era una gestión privada y demás. Ahora, con un plan público de pensión no sabemos cómo va a funcionar. Así que, bueno, también está la alternativa de que los empresarios aporten a un plan de empleo del empleado una cantidad con un límite actual de 10.000 euros anuales. Eso es algo novedoso también desde el año pasado y para este año. Y también creemos que en época de crisis como estamos ahora, pues cargar a la empresa con un plan de empleo quizá no sea lo más adecuado también para incentivar el ahorro, ¿no? O sea, cada uno que se haga su plan de ahorro y que tenga sus deducciones en renta, y parece que es algo un poco más lógico, pero bueno, es lo que tenemos también. Sí, dentro también tenemos una novedad de los rendimientos del capital inmobiliario respecto a los saldos de dudoso cobro. Ha habido unas pequeñas modificaciones para proteger a los propietarios de viviendas que las tienen alquiladas, las tienen arrendadas, en los cuales se va a considerar los saldos de dudoso cobro de 6 meses a 3 meses. Antes, un saldo de dudoso cobro se considera cuando pasaban 6 meses del impago, y ahora cuando pasan 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que en su declaración de la renta anual vamos a tener que seguir declarando todos los meses, los 12 meses, pero en la opción de saldos de dudoso cobro vamos a tener una reducción de los meses que no nos han pagado, ¿vale? Entonces esta medida sale para proteger un poco a los propietarios de viviendas y para favorecer en estos temas de crisis y de incertidumbre a los inquilinos que tienen problemas de impago, pues también que los propietarios no se vean perjudicados. Seguimos manteniendo una de las reducciones más importantes, yo creo que del IRPF, no sé si Carlos estará conmigo de acuerdo, que es la reducción del 60%. Sí. No sabemos lo que va a durar. Ahora No mismo esa reducción es que es lo mejor que hay del IRPF. A ver, eso es lo que creo que todos debéis o conoceréis, ¿no? Cuando una persona tiene una vivienda en propiedad y la alquila a un tercero, que va a ser su vivienda habitual, en el IRPF está muy bonificado el beneficio que obtenemos con el alquiler de esa vivienda. Tenemos una reducción del 60% en el IRPF. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que es un incentivo bastante bueno para las viviendas que tenemos en propiedad, pues tenerlas alquiladas, porque al final el rendimiento que obtenemos por ella pues está bastante reducido. Y esto se mantiene para el año 2022, que en principio había dudas porque estaban pensando en rebajarlo y demás, pero bueno, de primeras para 2022 se mantiene, y lo que no sabemos es lo que va a durar. No sabemos si al final se reducirá esa bonificación o no. Efectivamente. Vale, luego, respecto a las cantidades destinadas a la amortización de inmuebles adquiridos a título gratuito, ¿vale? Se mantiene el criterio del impuesto de donaciones, ya sea por herencia o donación, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, en el momento de amortizar un inmueble que venga a título gratuito, ya sea por herencia o donación, el valor de amortización, el valor de adquisición va a ser el marcado en el impuesto de donaciones o sucesiones, porque como sabéis son impuestos independientes en el que cada uno marca un tipo de gravamen. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy en día estáis en un proceso desagradable de herencia o bonito de donación, es muy importante que tengáis un buen asesoramiento fiscal para tener un buen valor de adquisición para el día de mañana, si alquiláis, por ejemplo, esa vivienda, tener un valor alto de amortización dentro de los valores de mercado, pero tener un buen asesoramiento y tener un buen precio de salida. Bien, lo que se refiere a José Luis, como bien ha dicho, es que a la hora de heredar o de donar un inmueble hay que ver los bienes inmuebles que se están adquiriendo, porque es importante tener un estudio fiscal del qué nos puede interesar más. Hoy por hoy en Madrid sabéis que el impuesto de sucesiones y donaciones está muy barato, entonces quizá poner un precio más alto en las viviendas nos pueda permitir
tener un valor de adquisición mayor a efectos de futuras ventas o para amortizar el inmueble en el caso de que lo arrendemos. Y no tiene mucho sentido a lo mejor ponerlo bajo porque no vamos a pagar mucho más de impuestos de sucesiones y donaciones y los beneficios pueden ser superiores, entonces hay que hacer un buen estudio para eso. Lo que viene a cambiar con esto, con la sentencia del Tribunal Supremo, es que antes, cuando heredábamos un bien, a la hora de alquilarlo, ya siendo propiedad nuestra, como herederos, a la hora de, o donatarios, a la hora de arrendarlo, como no lo habíamos adquirido, o sea, no habíamos pagado nada por ese bien, no nos permitían amortizar por el valor real del bien. Lo que nos permitían es solamente amortizar por el valor catastral de la construcción a la hora de alquilarlo como gasto deducible, pero claro, y hasta llegar al precio de la herencia, pero solamente nos limitaban la deducción al valor catastral. Y ahora no, ahora con esta sentencia lo que nos dicen es que podemos amortizar sobre el valor de adquisición, sobre el valor que hemos puesto a efectos de herencia o a efectos de la donación. Eso, sobre el valor declarado. Entonces es un cambio importante porque es verdad que normalmente los valores son superiores. Bueno, luego también tenemos algún cambio en el impuesto de sociedades. Ya el año pasado, bueno, con efectos ya para 2022, no para 2021, tenemos una importante modificación en el régimen especial de arrendamiento de viviendas. Las sociedades que estaban acogidas al régimen especial de arrendamiento de viviendas, por la cuota del impuesto que correspondía a lo que eran arrendamientos de viviendas, no a otras cosas que pudiese tener la sociedad como actividad, pero sí a la parte de arrendamiento de viviendas y cumplíamos con todos los requisitos, teníamos una muy fuerte bonificación en cuota. El 85% de esa cuota estaba exenta. Y ahora, para el año 2000, o sea, para este año 2022 todavía se mantiene el 85%, pero ya para el año 2022 se ha modificado y ha bajado al 40%. Es una reducción muy importante y bueno, pues va a suponer mayor tributación para estas sociedades acogidas a la bonificación. Luego, con efectos ya para 2021, no 2022, sino 2021, que ya lo explicamos el año pasado en este mismo desayuno, tenemos una reducción. Antes en los dividendos, cuando teníamos dividendos de una sociedad a otra, nos pagábamos dividendos de una sociedad a otra que era la socia, teníamos una reducción del 100% de esos dividendos en el impuesto sobre sociedades. No tributábamos por ellos porque ya habían pagado un 25% en la sociedad que repartía los dividendos y a la hora de recibirlos ya quedaban exentos al 100%. Ahora la reducción es del 95%. Hay un 5% que ya no está exenta. Y eso supone sobre esos dividendos tributar a un 1,25, ¿vale? De esos dividendos. Y eso ya es para 2021. Después tenemos el Real Decreto Ley 19 de 2021, que es el que hablábamos para incentivar la actividad de construcción o de mejora de eficiencia energética y demás. Y lo que nos supone este cambio son 3 nuevas deducciones en el IRPF. ¿Vale? Son deducciones por obras para la reducción de calefacción y refrigeración. Una segunda que son deducciones por obras para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable y otra deducción por obras de rehabilitación energética. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poquito el resumen de las 3. La deducción por obras para la reducción de calefacción y refrigeración son obras que vayamos a realizar, obras de mejora, de rehabilitación, en nuestra vivienda habitual o en una vivienda que tengamos para arrendar a terceros. ¿Vale? Pero siempre que la alquilemos antes del día 31 de diciembre de 2023. La tenemos que tener alquilada, no vale para nuestra segunda residencia en la playa, vale para nuestra vivienda habitual y viviendas que tengamos para arrendar a terceros y que siempre que estén alquiladas antes del 31 de diciembre de 2023. Aquí no entran ni las plazas de garaje, ni los trasteros, jardines, ni parques, ni piscinas, ni instalaciones deportivas. Y tampoco en la parte de la vivienda afecta actividades económicas. Si hay a lo mejor algún autónomo que tiene su vivienda habitual y dentro de su vivienda habitual tiene su despacho y estamos deduciéndolo en IRPF, estamos deduciendo el IVA de los consumos y demás de ese despacho, esa parte no entraría tampoco. Son obras que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración en al menos el 7%. Entonces, ¿cómo se puede justificar esto? Porque la verdad es que es un poco difícil, ¿no? Bueno, pues lo que nos obligan es a tener un certificado energético antes de la obra y después de la obra. Y en ese certificado energético se va
Con eso vamos a poder justificar que realmente hemos reducido esa demanda de calefacción y refrigeración. Tienen que ser obras realizadas y pagadas entre el 6 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. ¿Vale? Y luego lo que tenemos es un 20% sobre el importe de las obras. Esa es la deducción que tenemos, con un máximo de 5.000 euros. En el periodo en el que nos lo podemos deducir, pues es en el que se expida el certificado de eficiencia energética, el segundo certificado de eficiencia energética, que debe ser expedido siempre antes del 1 de enero de 2023. ¿Vale? Después tenemos una segunda deducción también en esta línea, que es para obras. Son obras para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable. Entonces tenemos que estas obras son para, nos podemos deducir siempre que sean dentro de nuestra vivienda habitual o para arrendar, igual que antes del 31 de diciembre de 2023. Eso no cambia nada. Lo mismo, no para plazas de garaje, trasteros, jardines, etcétera. Son obras que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración en al menos un 30% o que mejoren la calificación para pasar a clase energética A o B. Si estamos por debajo de eso y hacemos una obra y pasamos a una clasificación energética de la vivienda de a A o a B, entonces podemos optar a esta deducción. Tenemos que tener, como antes, el certificado energético de la clase A o... Perdón, a ver, tenemos que tener también el certificado energético de antes de la obra y después de la obra. Tienen que estar realizadas y pagadas también entre el 6 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. Y aquí la deducción ya pasa del 20 al 40%, ya es el 40%. Y el máximo son 7.500 euros. En el periodo en que se expide el certificado de eficiencia energética, igual que antes, tiene que ser anterior al 1 de enero de 2023. Después tenemos la última ya, que es la deducción por obra de rehabilitación energética. Aquí ya sí se nos amplía un poquito el espectro de viviendas, ¿no? Y son viviendas propiedad del contribuyente, ubicadas en edificios de uso predominante residencial y plazas de garaje y trasteros, adquiridos con estas. No afectos a actividades económicas. O sea, aquí ya no nos están limitando a que sea una vivienda para alquilar o una vivienda o nuestra vivienda habitual, sino que también puede ser otra vivienda que tengamos en propiedad. Tienen que ser obras que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración en al menos el 30%, igual que antes, o que mejoren la clasificación para pasar para pasar a clase energética A o B. Es obligatorio igual el certificado antes y después, y esta ya se nos amplía un poquito el plazo y tenemos las obras realizadas entre el 6 de octubre y pagadas entre el 6 de octubre de 2021 y ya el 31 de diciembre de 2023. Y lo podemos aplicar en varios años, no como las anteriores, que eran solamente en el año en que se emita el certificado energético. Podemos aplicarlo en 2021, en 2022 y en 2023. Y tenemos una deducción importante que es del 60% del importe de las obras, con un máximo de 5.000 euros al año. O sea, aquí ya como podemos hacer la obra en varias fases y podemos tenerlo en 3 años, pues tenemos 5.000 euros máximo al año, pero la base acumulada sí que puede ser de 15.000 euros. Entonces, ¿cuándo lo podemos deducir? Pues en el año que se expida el certificado de eficiencia energética y debe ser expedido antes del 1 de enero de 2024, también un año más. ¿Vale? Y también sirve para comunidades de propietarios. Estas obras también las puede realizar una comunidad de propietarios y luego certificarnos según el coeficiente de participación de nuestra vivienda en la comunidad, pues la comunidad de propietarios nos va a expedir un certificado donde se nos diga la deducción que nos corresponde y el importe de la obra que nos corresponde a nuestra vivienda. Bueno, aquí tenemos el nuevo valor de referencia de la Dirección General del Catastro, ¿no, José? Sí, viene un poco sobre la misma línea, que tenemos nuevos valores de referencia de la Dirección General de Catastros. Pues se mantienen los valores de referencia a efectos de impuestos de transmisiones patrimoniales y actos públicos documentados, impuesto de sucesiones y de patrimonio. ¿Vale? También va a tener efectos, como hemos hablado antes, en el IRPF, con los valores de las donaciones o adjudicación de inmuebles a socios. ¿Vale? Esto no es mucha novedad, pero se establecen estos nuevos valores de referencia dentro de la Dirección General del Catastro. ¿Vale?
Estamos teniendo muchos casos respecto a los efectos de la revocación del NIF por parte de la agencia tributaria. Nos están llegando muchos casos al despacho, a la asesoría, en los cuales las típicas empresas antiguas que llevan un periodo largo durante el tiempo que no han presentado, por ejemplo, los impuestos de sociedades, que suele pasar cuando das de baja una empresa sin disolución, que piensas que ya la has disuelto, que ya está liquidada, pero no, realmente tienes que estar presentando el impuesto de sociedades todos los años. Entonces, nos están llegando muchos casos de este tipo de empresas que no se está haciendo. Entonces, ¿qué ha visto Hacienda? Que es un buen nicho de mercado en el cual va a recaudar bastante, porque es un proceso largo, dar de alta de nuevo el NIF de la empresa y costoso también. Entonces, ¿qué consecuencias tenemos? Que no vamos a poder realizar ningún acto ante los notarios y firmar ninguna escritura si tenemos el NIF revocado por parte de la agencia tributaria. O sea que vamos a estar totalmente anulados hasta que regularicemos esta situación. ¿Vale? No vamos a poder acceder a cualquier registro público, no podemos acceder a notas simples en el registro mercantil, a buscar información. Está completamente anulada la empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la subsanación. ¿Vale? Primeramente tendríamos que presentar todos los impuestos que no hemos presentado durante los últimos 4 años, ¿vale? Para que nos revoquen el NIF. Junto a la presentación de estos impuestos, ¿qué va a pasar? Pues que nos van a llegar sanciones por presentar estos impuestos fuera de plazo y por no presentarlos, ¿vale? Nos metemos en un ovillo que poco a poco tenemos que ir hilándolo bien, ¿vale? Entonces, tenemos que liquidar todas las deudas existentes y las que van a haber, porque vamos a tener las deudas de no presentación y luego las de por presentación fuera de plazo. Solicitaremos por un escrito el alta en el índice de actividades diciendo que ya hemos presentado todos los impuestos anteriores, que ya hemos liquidado nuestras deudas y también pediremos que nos rehabiliten el NIF. Entonces, Hacienda nos va a contestar que para qué queremos activar de nuevo el NIF. Entonces, tenemos que decirle, bien, que la queremos disolver, como hemos hecho la baja sin disolución y hemos incumplido la presentación de los impuestos, lo hemos regularizado todo y queremos proceder a la disolución en el registro mercantil, pues tendríamos que aportar una nota que el registro mercantil te emite en el cual te niega la liquidación y el registro por tener el NIF revocado. Entonces, con esa notita la agencia tributaria puede comprobar que vamos a disolver la empresa o bien que vamos a volver a activarla y a realizar una nueva actividad. ¿Vale? Tenemos esas dos opciones, o disolver totalmente en el registro o iniciar de nuevo una actividad. Como os decimos, es un proceso largo y también costoso, por lo que hay que intentar revisar este tipo de empresas. Normalmente suelen ser empresas familiares, constructoras, que se dieron de baja sin disolver y no se ha cumplido la obligación de presentar el impuesto de sociedades, por lo que es recomendable revisar este tipo de empresas e intentar regularizarlas lo antes posible, antes de que la bola de las sanciones sea mayor, ¿vale? Porque Hacienda tiene puesto el ojo sobre este asunto. Sí, bien, como dice José Luis, pues así es, ¿no? Tenemos que tener cuidado de las sociedades que ya no utilizamos y que dejamos ahí aparcadas y que nos olvidamos de ellas. Pues bueno, nos están dando muchos problemas. También os voy a hacer ya al hilo de esto una recomendación. Antes de intentar, o sea, antes de comprar un inmueble a nombre de una sociedad, antes de aportar un inmueble a una sociedad, por favor, consultar con un asesor fiscal, consultar. Nosotros estamos para poderos ayudar también en ese tema, porque os vamos a hacer un análisis de las desventajas que pueda tener esto, ¿vale? Estamos encontrándonos con muchas sociedades que vienen de hace años, que tienen algún o muchos inmuebles aportados a la sociedad o construidos por la sociedad y que se han quedado ahí muertos, que están ahí, que se están alquilando a través de la sociedad y que ahora, a la hora de disolver esas sociedades porque ya no nos interesan, por lo que sea, realmente no os podéis imaginar la gran cantidad de impuestos y de gastos que tenemos que pagar a la hora de deshacer esas sociedades. Entonces es importante que antes de dar un paso de esos nos hagáis la consulta, lo estudiemos bien y bueno, pues intentemos ver la mejor opción, que a lo mejor está fenomenal una sociedad patrimonial, una sociedad con inmuebles, o a lo mejor no merece la pena hacerla, pero antes hay que hacer un buen estudio. Y al hilo de eso, Carlos, me gustaría también comentar los requerimientos que estamos recibiendo por parte de la agencia tributaria en este tipo de empresas que tienen inmuebles, que son inmuebles que están utilizando los socios.
es muy importante que ese uso y disfrute del bien inmueble esté registrado con un contrato de alquiler con sus consiguientes obligaciones del depósito de la fianza en el IBIMA y su declaración correcta. Sí, estamos empezando a ver requerimientos de sociedades que tienen inmuebles que realmente a lo mejor es la vivienda habitual del socio, que no se está declarando en ningún sitio y que aparece en la declaración de la renta del socio la referencia catastral de su vivienda habitual y la vivienda habitual está a nombre de una sociedad. Hay un filtro en Hacienda que está sacando toda esta información, estamos recibiendo requerimientos y realmente las consecuencias de no tenerlo bien estructurado realmente son caras y las sanciones también son altas. Una regularización de 4 años. Hay que tener mucho cuidado con eso y también os aconsejo que le demos una vuelta en ese sentido. En general, en todas las operaciones vinculadas de los socios con la sociedad. Siempre que tengáis una operación vinculada de los socios con la sociedad, es mejor que consultéis con nosotros o con vuestro asesor fiscal, porque realmente tenemos bastantes problemas y Hacienda está detrás de ellas, ¿vale? Eso es. Bueno, ya hemos llegado a la ley de lucha contra el fraude, famosa. Aquí esto es algo que no nos ha sorprendido, pero realmente sí que va a tener unas consecuencias bastante graves, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que han llamado lucha contra el software de doble uso. Aquí lo que nos están diciendo es que nosotros, en nuestro comercio, en nuestra empresa, tenemos que tener unos programas informáticos que no se puedan manipular, que no permitan la manipulación de los datos contables de gestión. El software tiene que estar certificado por una empresa de software que esté autorizada y el incumplimiento de esto, o sea, si utilizamos un software que pueda dar lugar a modificaciones a la hora de emitir nuestras facturas o nuestras facturas simplificadas o un software que no esté certificado, las sanciones son muy fuertes. Las sanciones son están estipuladas en 150.000 euros para la empresa de software que fabrica el software que pueda ser manipulable, con lo cual todas las empresas de software ya se están poniendo un poco las pilas en ese sentido y están intentando cumplir con la ley, y 50.000 euros para para el usuario que utilice esos programas. Y además por cada ejercicio. O sea, nos podemos ver que si estamos 4 años utilizando un software que no está certificado, que no cumple, que puede darnos lugar a modificaciones dentro de las facturas emitidas y demás, nos podemos encontrar con una sanción de 50.000 euros por cada ejercicio. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta y darle una vuelta a ver cómo tenéis el software. Lo que sí podríamos hacer ahora, a la hora de revisar nuestro software y ver que no está muy bien, es utilizar el kit digital, que va a ser una especie de subvención que da el gobierno a las empresas para invertir en software. Entonces, es importante, nosotros, por ejemplo, en la gestoría, sí que nuestros clientes estamos a través de un agente digitalizador que se llama, estamos solicitando este tipo de ayudas. Son importantes, no es algo que se pueda despreciar, porque al final es un dinero bastante importante que nos puede ayudar a mejorar nuestro software de gestión. Y bueno, pues solicitamos las ayudas, nos las conceden y luego quien nos va a realizar el trabajo son nuestros agentes digitalizadores, colaboradores nuestros, que va a ser una empresa que realmente está certificada para poder realizar esos trabajos, para poder actualizar esos software. Y bueno, pues ya que tenemos que cambiar el software, pues intentar que no nos cueste o que nos cueste lo menos posible, ¿no? Es importante que también le deis una vuelta. Toda esta prohibición del software de doble uso nos va a llevar al Ticket Buy. El Ticket Buy es algo que ya se está haciendo pruebas en el País Vasco y se va a generalizar. ¿Y en qué consiste? Nosotros vamos a un comercio, hacemos una compra, la compra se mete en un software de gestión de ventas para emitirnos nuestra factura simplificada, el típico ticket que nos dan cuando compramos algo. Y lo que consiste es que cuando nosotros registramos en ese software los datos para emitir la factura simplificada, para cobrar al cliente, eso directamente el software lo envía a la agencia tributaria. La agencia tributaria lo valida y nos la devuelve al software
para darnos la factura ya validada. Pero claro, ya pasa por el sistema de Hacienda y Hacienda lo tiene ya fiscalizada. Entonces, bueno, pues simplemente para que lo conozcáis, que veáis por dónde van a ir los tiros en un par de años. En un par de años va a estar así. Sí, a mí me gustaría añadir que respecto a la lucha contra el software del doble uso, no ha salido este año por casualidad y el kit digital tampoco ha salido por casualidad. Todo viene relacionado, es una oportunidad que el gobierno, junto a la administración, a través del kit digital, nos da la oportunidad de regularizar nuestra situación con una pequeña ayuda porque se van a meter muy en serio contra este tipo de fraude. Sí, ya hemos tenido en otras ocasiones cosas parecidas y al final lo de las sanciones no es tontería y sí que van a ir a por ello seguro. Bueno, luego tenemos también modificaciones en la Ley General Tributaria. ¿Vale? Han cambiado los recargos por extemporaneidad, por presentar los impuestos fuera de plazo, ¿no? Cuando a lo mejor tenemos que hacer una corrección en un impuesto o se nos ha olvidado presentarlo, si lo tenemos que presentar, bueno, pues los recargos antes eran unos y ahora a partir de esto ya son otros. Antes teníamos un recargo del 5, del 10, del 15 y del 20% por presentación del importe que no hubiésemos pagado en su día, o sea, en plazo. Si nos retrasamos 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 meses a un año o más de un año. Y ahora lo que se hace es estipular que va a ir incrementándose en un 1%, va a empezar por el 1% si nos retrasamos un día hasta un mes, el 2% 2 meses, el 3% 3 meses, así hasta 12% si nos retrasamos hasta un año. Si pasamos de los 12 meses ya va a ser el 15% más intereses, ¿vale? Eso es lo que ha cambiado. Y luego también las sanciones. Las sanciones antes por actas de inspección con acuerdo, antes eran el 50% y ahora pasan ya a ser el 65%. Lo que sí es mayor reducción por conformidad. Por conformidad con la liquidación se mantiene la reducción del 30%. Pero por conformidad con la sanción y por pronto pago de esa sanción, la reducción pasa del 25 al 40%. ¿Vale? Aún así, si se echan las cuentas entre las tres cosas, sale un poquito más caro ahora que antes. Sí, te lo pintan muy bien sobre el papel para regularizar tu situación y para que a priori veas que te va a salir muy barato y des la conformidad. Por eso nosotros siempre desde la asesoría, desde el despacho, asesoramos a intentar recurrir todo tipo de sanciones siempre que sea posible ganarlo, porque aunque veas que sale muy barato dar la conformidad o tener miedo a qué va a pasar, muchas veces si se recurre a una liquidación o una sanción, se ganan, también se ganan. La administración también te da la razón. Sí, merece la pena por lo menos hacer el estudio y ver si merece la pena recurrir o no recurrir. Sí, y ya para terminar, pues comentar un poco los importes del IPREM que han subido respecto al 2021. Para el 2022 se ha fijado en 8.106 euros con las 12 pagas incluidas y si no te corresponden las 12 pagas incluidas estamos hablando de 6.900 euros. Y respecto al interés legal del dinero se sigue manteniendo un 3% y el interés de demora en el 3,75%. Esto es un dato informativo. La gran novedad es la subida del IPREM, que veremos hasta cuánto más podemos subirlo. No sé qué expectativas tendremos en el futuro. Bueno, iremos viendo. El año que viene se lo volvemos a contar. Bueno, y hasta aquí nuestra exposición. Espero que os haya servido un poco y que os haya resultado interesante. Y para cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis dónde estamos y que podéis contar con nosotros para lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que ha sido bastante extensa, habéis estado focalizado muy bien los puntos fuertes para las pymes y bueno, pues del mismo modo consideramos que haya sido de provecho para todos los asistentes. Si queréis formular alguna preguntita, pues como os decíamos antes, bien por el chat o levantando las manos damos entrada. De lo contrario, si transcurrido este desayuno pues os ocurre alguna cuestión, pues nos lo planteáis desde la asociación y se lo hacemos llegar a nuestros expertos. De todos modos, no sé si nos permitís compartir la presentación y enviársela a los Sí, por supuesto, sin problema, Ana. Vale, luego si acaso no lo enviáis y como tenemos vuestras direcciones de correo a las que os hemos enviado los enlaces de conexión,
si queréis, pues os mandamos la presentación de López Colmenarejo y bueno, pues la tenéis ahí para consultar en algún momento alguna dudilla que os surja. Muy bien. Entonces, Hay una pregunta de Alejandro. Si quieres abrir micrófono, Alejandro, adelante. Hola, buenos días. Muy interesante la exposición. Gracias. Yo tengo Gracias. una duda. ¿Hay ayudas para rehabilitación de viviendas para empresas? No, las que están estipuladas son solo para IRPF, no hay para sociedades, ¿vale? ¿Y se esperan o no? Pues en principio que sepamos no tenemos noticias de que las vaya a haber. Las inversiones en vivienda, Alejandro, parece que desde el gobierno las tienen mal vistas y cada vez peor, ¿no? Porque nos han rebajado nos van a rebajar hasta el régimen especial de arrendamiento de viviendas de las sociedades, o sea que date cuenta que no están por la labor, no están por la labor. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Sí, adelante, tenemos otra pregunta. Si sois tan amables, abrís micrófono y podéis hacerla. Hola, buenas. Una pregunta sobre el uso, o sea, el doble uso del software. Sí. ¿Las sanciones son por licencia? Cuando habéis puesto por el uso cada usuario, habéis puesto usuarios en general, pero no sé si es 50.000 euros por cada licencia que tengamos abierta de usuario. No. O... En principio están estipuladas para el uso del programa, de lo que es el programa, ¿vale? Para empresa y por programa, no por cada un usuario que lo use. Vale. Como está estipulado. De todas maneras, te digo una cosa, está por pendiente de salir el reglamento. La ley también marca todos los aspectos generales, pero el reglamento todavía no lo hemos recibido. No se ha salido, no se ha publicado. Entonces habrá que esperar un poco a ver qué dice el reglamento. Sí, lo estoy siguiendo, pero claro, esto va relacionado porque en otros países, como en Portugal, ¿vale? Obligan que las personas que lleven la contabilidad sean expertos contables, que dejan al registro de expertos contables. Y aquí en España, cualquier persona puede llevar contabilidad. Sí, Aparte de que los software aquí, quitando pues ciertos RP, como puedan ser Navision, como pueda ser pues un SAP, eso sí no tiene ningún problema, pero hay muchos RPs que están, como habéis dicho, abiertos. Abiertos a poder, aunque luego se utilice o no se utilice, ¿no? Que no, muchas veces no es el tema del fraude, sino son errores que se cometen, sí, ¿vale? está claro. Buscan la subsanación. A ver, no quita una cosa para la otra, ¿eh? Si nosotros emitimos una factura simplificada a un cliente y está mal emitida y es un error, pues siempre tenemos la opción de anular esa factura y volverla a emitir correctamente. Pero todo eso va a dejar rastro en la agencia tributaria. Claro. Eso es lo que sí vamos a tener que tener en cuenta. ¿Vale? Sí, es con esta otra forma. Pero de todas maneras, la trazabilidad. Claro, te digo una cosa, esos programas que estaban abiertos, como bien dices, se están usando hasta ahora y demás, y no, en principio no ha habido problema hasta ahora, pero sí que es cierto que a raíz de esta ley, sobre todo cuando salga el decreto, se va a cortar. Y ese software, la empresa que en su día lo hizo, no va a tener responsabilidades, porque realmente lo hizo en una época en que se podía hacer así. Ahora, los nuevos software que saquen o cuando vayan a mantenerte el software a tu empresa, esa empresa de software ya no va a hacerlo, seguro. ¿Vale? Va a hacer el cambio. Entonces, no solamente Navision y estos programas grandes, sino todas las pequeñas empresas que hacen software a medida y demás van a tenerlo que tener muy en cuenta. ¿eh? Sí, se van a tener obligados a ello. Sí, van a estar obligados y no va a haber más remedio que hacer. Vale. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita más? Bueno, pues si os parece, damos por finalizada la sesión. Os agradecemos de nuevo la asistencia a todos vosotros. Si nos mandáis la presentación, fenomenal. Nosotras se lo haremos llegar a los asistentes que se han inscrito y por nuestra parte desde la asociación os agradecemos enormemente vuestra asistencia y participación y os esperamos en el próximo. Bueno, muchas gracias a vosotros, Ana. Muchas gracias, Ana. Venga, encantados. Gracias a vosotros igualmente. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.